Namah Shivaya. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tener el último satsang en el retiro de perdón. Entonces, para empezar, vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos hablado estos días, ¿cierto? Empezamos hablando con la necesidad de crear un deseo de perdón. Para poder crear ese deseo de perdón, hablábamos de los aspectos positivos y negativos del perdón. Y entablábamos la posibilidad de que cuando surge esto, la voluntad aparece y la voluntad va a seguir al deseo en lo que se necesita. También hablábamos un poco sobre los aspectos como las características de un falso perdón y veíamos los roles del ego cuando perdonábamos, ¿cierto? Los diferentes roles que surgían. Ayer también hablamos un poco sobre un método, el Ho'oponopono, que se utiliza mucho en estos procesos de perdón. Y la idea de hoy es como el siguiente paso que nos dan los maestros. Shivananda habla de, primero, pues la necesidad de crear ese deseo. Y segundo, crear lo que él llama el caldo de cultivo, para que surja esa virtud, que en este caso es el perdón. Pero antes quería resolver, ¿Cami se fue? Ah, sí, no está. Bueno, ahorita que venga Cami, la pregunta que hizo ella ayer, que aquí tengo la frase que quería decir. Entonces, lo que vamos a hablar un poco hoy es eso, el caldo de cultivo que hablan los maestros. Para mí, realmente fue, bueno, ya llegó Cami antes de empezar. Cami, la frase que te iba a decir ayer cuando tú hablabas de que yo perdono y vuelve y pasa lo que me causó ese dolor. El Papa Jaime dice, la primera vez que te hacen algo, eres una víctima. La segunda, eres cómplice. Esa era la frase que quería decir, que no me acordaba muy bien cómo era, para que la tengas presente si sientes que te necesita. Bueno, entonces hablamos del caldo de cultivo y yo decía, bueno, ¿cómo puedo entenderlo? Desde mi formación académica, un caldo de cultivo o un medio de cultivo, hablamos de ello cuando creamos unas condiciones controladas para hacer que un microorganismo crezca de una forma controlada. Entonces yo decía, ¿qué tiene que ver eso en cultivar el perdón, cierto? Entonces voy a tratar de hacer como la similitud en lo que yo pues, alcanzo a entender. Entonces, desde un punto de vista microbiológico, tú creas unas condiciones adecuadas para que ese microorganismo de tu interés crezca, se reproduzca y sobre todo dé un producto con un valor agregado o con un interés para ti. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Principalmente, pues dar una fuente de carbono, nitrógeno, ¿cierto? Los elementos esenciales para que ese microorganismo crezca. También su pH, si es anaeróbico, pues oxígeno, si no, restringirle, pues como todos esos aspectos. Y ya cuando se escala a una escala industrial, a un tamaño más grande, pues empiezan a haber otras variables, ¿cierto? Aireación, agitación, presión, los coeficientes de transferencia de masa, de calor, un mundo de variables que tú empiezas a ver para que ese microorganismo surja y llegue a producir ese producto de interés para ti, que da un valor agregado. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues como yo lo entendía, para nosotros, para el perdón. Y ahí es donde pues les hago la pregunta. En el aspecto microbiológico, ingenieril, buscamos un producto, ¿cierto?, de interés biotecnológico. Pero ¿cuál creen que en nuestro contexto sería lo que busca el caldo de cultivo? ¿Tienen alguna idea de qué podría ser en el contexto en el que estamos? La paz podría ser. El perdón, exactamente. Entonces, en este caso, lo que buscamos con este caldo de cultivo es plasmar esa idea de perdón que venimos hablando. Lo que dicen los maestros es que en este caso nosotros tenemos que accionar. En este caso nosotros no le vamos a dar todas las condiciones al microorganismo, sino estamos hablando de nosotros. Y cuando hablamos de nosotros tenemos que, dicen ellos, empezar a actuar, a hacer, a accionar
porque esto es lo que va a llevar realmente a transformar nuestra mente y nuestro subconsciente. Lo que dicen acá es que ahí, en ese subconsciente, es donde está nuestra raíz del sufrimiento. Pero primero nosotros tenemos que trabajar lo grueso, que son las acciones, para poder que impacten lo sutil, que son esos pensamientos. Entonces, ese accionar es lo que nos va a llevar a poder llegar allí. Entonces dicen, para construir nuestro carácter y transformar los pensamientos, hay que construir hábitos. Es lo fundamental. Entonces, en este caso, con ese carácter que vamos a realizar, surge cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos. No podemos empezar a hablar de perdón cuando tenemos unos hábitos que no van en nada acorde con esta idea. Y esto se logra a través, primero, de la voluntad, que en teoría ya surgió del primer ítem que hablamos. Hablamos de un interés, de una atención, que era lo que hablábamos ayer, mantenernos en la presencia, en el aquí y el ahora, y de la fe. Así, los hábitos que nos llevan al sufrimiento y a una mente confundida, que está todo el tiempo en eso que hablábamos de estados de defensa y ataque, se van a transformar por estados saludables, fuertes y virtuosos. Entonces, ¿cuál es ese accionar? ¿Cuáles son esos hábitos que debemos empezar a tener en nuestra vida? Shivananda, el maestro de esta tradición, nos dice que es el sadhana o la práctica espiritual. Entonces nos dice que es necesario empezar a tener en nuestra vida una práctica espiritual y dice que sea todos los días y por lo menos en esta vida para empezar a formarla. Entonces, ¿qué práctica espiritual nos habla? Específicamente de diferentes, pero empezamos con el karma yoga o el servicio desinteresado. Nos dice que es fundamental empezar a realizar esta línea del yoga, empezar a actuar desde esa intención de no esperar nada a cambio con nuestras acciones. Y no es pensar pues, en aspectos muy grandes de nuestro actuar, sino ver cómo de manera sencilla en nuestra vida podemos empezar a tener acciones que vengan sin esperar nada a cambio y que de pronto tengan un beneficio para la humanidad, para la naturaleza, para lo que pues, consideres desde un punto de vista consciente que lo necesitas. También habla del Bhakti Yoga, que son como esas prácticas devocionales, que bueno, a nivel personal pues lo experimento mucho, lo experimenté o lo empecé a experimentar acá simplemente con los cantos devocionales. Creo que es algo que pues, a nivel personal me llena mucho, es muy lindo sentir, antes la verdad jamás había sentido algo así, lo que se siente con simplemente un canto, con una entonación, con una vibración, me parece muy bonito. Entonces ellos dicen que se necesita incluir este tipo de prácticas en nuestro diario vivir. Y también el Ñaña Yoga, que es ese estudio de las escrituras sagradas, ¿cierto? Empezar a leer a esos maestros que han alcanzado esos estados de conciencia superiores o esas escrituras que vienen más allá de la mente, que vienen desde esos planos de conciencia superior y que impactan en nosotros de una manera que nos permiten pues, comprender el mundo de otra forma. Y todo esto, digamos que es posible, o la base de todo esto es la salud. Para poder comprender cualquier proceso de sanación y perdón, nos dice Shivananda que es necesario tener un estado de salud óptimo. Y pues lo que se recomienda, en este caso la tradición, los maestros y el lugar donde estamos es la práctica de Hatha Yoga. Una práctica de Hatha Yoga diaria que nos permita mantener un estado de salud adecuado para poder tener un sadhana pues, diario y que empiece a ser un hábito en nuestros días. También nos recomiendan que utilicemos pausas activas, hábitos de higiene muy relacionados con el sueño. También nos dicen automasajes diarios, actividades que nos permitan tener ese espacio para respirar, para uno mismo, ¿cierto? Nos hablan de que el descanso adecuado, ¿por qué? Porque eso activa nuestro sistema de regeneración, restaura, desbloquea.
Y también algunos ejercicios aeróbicos, también nos recomiendan aquí la danza, no sé, algunos lo pudieron experimentar el fin de semana, anoche, como con la danza pues tenemos esos espacios diferentes, ¿cierto? Y Chivananda nos dice, siembra una acción y cosecharás un hábito. Cultiva un hábito y obtendrás un carácter. Cultiva un carácter y cosecharás tu propio destino. Entonces, esa es la invitación. Empecemos a actuar. No lo dejemos solo en el pensamiento, no lo dejemos solo en el intelecto, sino es necesario empezar a hacer. Y la invitación desde esta tradición es a involucrar esas prácticas espirituales para poder tener al perdón, para que surja de esa manera, digamos, natural y orgánica de la que hablamos. Entonces, ese es como el segundo paso, ¿cierto? Que debemos integrar en nuestra vida para tener el perdón. Y nos dicen que hay un tercero, que es ya cuando tienes integrado o empiezas a tener esos hábitos, debes empezar a sentirte realmente que posees esa virtud. Lo que hablamos alguna vez, incluso ahorita en la meditación, empezar a repetir ese perdón varias veces y empezar a vivir en presencia de él. No solo a nivel mental, sino a nivel físico, debes sentirlo, experimentarlo y vivirlo. Las prácticas espirituales que hagas en tu cotidianidad y sintonizados con la posibilidad de estar en perdón, con el pensamiento y con el sentimiento, son lo que realmente te van a llevar allí. Dices que tenemos que imaginar esta virtud y tratar de expresarla todo el tiempo en nuestras acciones diarias y sobre todo en las condiciones más difíciles. Así es cuando va a poder florecer, digamos, esta virtud del perdón en nuestra vida. Entonces, también nos habla de que es muy importante escuchar historias que nos inspiren. Entonces aquí la invitación es a leer grandes maestros que han evocado el perdón, como Mandela, como Gandhi, para que nos inspiren en ese proceso de perdón. Y la idea de hoy es complementar como ya estos tres conceptos, estas tres ideas principales, con historias de la vida real que nos va a compartir Diego a partir de este momento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que Diego pase. ¿No? Entonces. Buenos días. Bueno, como le decía Cristian, vamos a compartir unas historias de perdón. Si bien pues son de perdón, de autoperdón y conciencia, si bien recomendamos como leer grandes maestros o personas como que nos han inspirado al perdón, como Mandela, Gandhi, Martin Luther King, o pues personajes que han sido muy famosos alrededor del mundo por eso. Hoy vamos a hablar de unas historias a nivel más local y que pasan como en nuestra vida cotidiana y que de cierta forma también son inspiradoras para el acto del perdón, del autoperdón y también ser conscientes de que cuando perdonamos no siempre va a quedar como un final feliz como estamos como acostumbrados a eso. Entonces, como para empezar, podemos cerrar los ojos y lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar esa persona que es más cercana a nosotros y que nos ha enseñado a perdonar, o sea, que es nuestro ejemplo para perdonar. Y para empezar, vamos a empezar con la historia de una persona de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es como esto que salió después de los acuerdos de paz y es la historia de Raúl Estupiñán. Raúl Estupiñán fue enfermero del ejército y pues conoció de cerca el error de la guerra en Ituango. Fue en el 2014. Perdió parte de su pierna al pisar una mina antipersona. Durante mucho tiempo cargó con la frustración de no haber contemplado sus años de servicio y con la tristeza de ver su cuerpo incompleto y con la pregunta de qué sería de su vida sin el uniforme. Entonces él nos dice que el camino de sanación llegó a través del arte. Primero el teatro y luego el cine lo ayudaron a reconciliarse con su propia historia. En el proyecto Victus,
Compartió escenario con exguerrilleros y paramilitares. Solo después de escucharlos, de reconocer sus dolores y sus miedos, supo que aquellos a quienes pudo haber matado con su fusil eran ahora compañeros en un mismo propósito: sanar las heridas de la guerra. Raúl aprendió que el perdón no significa olvidar, sino transformar, que la reconciliación nace cuando dejamos de ver al otro como enemigo y nos reconocemos que somos seres humanos. Esto va muy enfocado con lo que Cristian nos contaba el primer día, que pues como con las formas de pedir perdón, o pues como eso de las diferentes formas de perdonar. Y Raúl hoy viaja por Colombia y el mundo enseñando medicina táctica a soldados y excombatientes, contando su historia sin buscar compasión, sino mostrando la esperanza, que su herida también es un testimonio de reconciliación y perdón. Y en la historia que él nos cuenta, dejó una frase muy bonita que dice: si mi amiga es combatiente y yo nos hubiéramos encontrado años atrás, nos habríamos matado. Hoy nos une la amistad, es el absurdo de la guerra y la grandeza del perdón. Esta es como una historia que pues como que hay muchas parecidas, pero no con el mismo final, que salieron de la Comisión de la Verdad, pues cuando se ha hecho como todos estos encuentros entre excombatientes y víctimas, y son historias pues que, aunque son dolorosas, son muy bonitas. También tenemos la historia de Esperanza. Esperanza fue una profesora de un pueblo de Cauca. Durante años, mientras la guerra se acercaba a su vereda, decidió callar. Vio cómo se llevaban a algunos de sus estudiantes adolescentes para la guerra y nunca dijo nada por miedo. Ese silencio se convirtió en una carga insoportable. Años después, viviendo en Popayán con el conflicto ya más lejano, empezó a escribir un diario donde contaba lo que había visto y callado. Una vez escribió: no sé si algún día podré perdonarme por haber guardado silencio. Tal vez si hubiera hablado, uno de esos muchachos estaría vivo. Tal vez no, nadie lo sabrá, pero yo sí lo cargo como si fuera mi cruz. Ella intentó varias veces participar en espacios de memoria y reconciliación, pero nunca se sintió todo en paz. Algunas noches soñaba con sus estudiantes llamándola por su nombre, reprochándole; otras veces soñaba que la abrazaban. Hoy, ya mayor, dice que ha aprendido a vivir con esa herida, no la borrará. El autoperdón no siempre significa curarse, dice. A veces es aceptar que uno camina con cicatrices, con la incomodidad de lo que pudo hacer y no hizo. Esta historia, aunque pues como les decía, no siempre las historias de perdón van a tener un final feliz, pero sí tiene una verdad, y pues que ella también fue capaz de contar como esa verdad, y como que también es capaz de aceptar con lo que carga, aunque haya pedido perdón y también se haya como autoperdonado. Y tenemos la historia de Camilo, que es una historia pues de Medellín, que es una historia que también se ve muy en la cotidianidad de Colombia, y dice: Camilo creció en Medellín en los años más duros de la violencia urbana. Desde joven cayó en el consumo de drogas y en pequeños delitos que terminaron alejándolo de su familia. Su madre murió sin que alcanzaran a reconciliarse con ella y su familia. Y esa herida lo acompañó durante mucho tiempo: la culpa de no haber estado, de haberle causado tanto dolor a su madre y a su familia, y de no haber sido el hijo que todos esperaban. Después de varios años en rehabilitación y de participación en un grupo de apoyo, entendió que la única manera de sanar era mirarse con compasión. En uno de esos círculos de palabra dijo: pasé media vida odiándome, repitiéndome que destruí todo lo bueno que tenía, pero descubrí que si no me perdono, sigo siendo mi propio verdugo. Hoy quiero decirme a mí mismo: Camilo, te equivocaste, pero también tienes derecho a una segunda oportunidad. Ese día, llorando, escribió una carta a su madre fallecida, pidiéndole perdón, pero también perdonándose a sí mismo por todo lo que había hecho. Sintió que ella en algún lugar lo abrazaba. Con el tiempo, Camilo volvió a estudiar, se vinculó a proyectos comunitarios en su barrio y empezó a hablar con jóvenes para prevenir que se repitieran su camino. Siempre dice que el paso más difícil no fue dejar las drogas, sino dejar de odiarse a sí mismo y ser su propio verdugo.
Es como esas historias que vemos muy en la cotidianidad, pues tanto de Colombia como de Medellín, de personas que pues son víctimas del conflicto o les ha tocado callarse cosas del conflicto para poder vivir, pero sabemos que como es una frase pues muy conocida, cada uno carga con su propia cruz. Y es algo que nos cuentan estas personas y que de cierta forma perdonar, como lo decía ayer Mateo, perdonar no es olvidar, pero al menos cuando perdonamos podemos como esa cruz que cargamos, esa procesión que llevamos por dentro, poderla como disminuir y llevar un poquito más en paz como, y tranquilidad como la vida. Y por último tenemos una historia que es muy linda, que se llama Acuerdo de Almas, que pues se las voy a leer completa porque es una historia muy, muy hermosa y que pues es de todos nosotros. Dice, en otra dimensión, en el infinito mundo de las almas, donde todo es perfección y energía pura, había un alma pequeñita, nueva, recién nacida, que tenía que venir a la tierra a aprender, ya que la tierra es la escuela donde todos venimos a evolucionar para luego volver a casa, a nuestro verdadero origen, con un nuevo nivel o graduación. Pues bien, nuestra almita pura e inocente, con todas las almas nuevas, siempre estaba arropada y rodeada de otras almas más antiguas y expertas, es decir, su grupo personal de almas cuidadoras. Pronta ya su bajada a la tierra, todo su grupo se reunió a su alrededor para orientarla en su próxima misión. La nueva almita, que nunca antes había bajado aquí, estaba muy emocionada, aunque un poco inquieta, pues sabía que tenía que viajar ella solita y así preguntaba, decidme, bellas almas, ¿qué me pasará cuando llegue? ¿Cómo es ese viaje? Y un alma muy hermosa le respondió, no te preocupes, yo voy a ir antes que tú y cuando llegues te estaré esperando, porque yo voy a ser tu madre. Ah, qué bonito, así será más fácil, ya estoy más tranquila. Y otra alma bondadosa y etérea le informó, y yo también bajaré al mismo tiempo, porque mi misión es la de ser tu padre en la tierra. Uy, qué divertido va a ser esto entonces, pero ¿qué pasará después? Tranquila, todo está escrito tal como lo hemos acordado, ya que tú también nos elegiste en su momento. Yo bajaré mucho antes porque ya he estado allí. Así que yo me voy a preparar para ser tu maestra y poder enseñarte cuando necesites y aparecer en tu vida con toda mi experiencia y sabiduría que he adquirido a través de eones. Eones es como siglos, tiempo o eternidad, pues depende también como del contexto para poderte guiar en el camino de tu evolución. Estupendo, así no voy a tener ningún problema, habéis pensado en todo. Y una tras otra, todas las almas de su grupo personal de almas cuidadoras se fueron presentando para informarle de cuáles iban a ser sus respectivos roles en la tierra, ya que todo estaba previsto para su bien último, su evolución espiritual, porque esas son las normas allá arriba, aunque también se le advirtió que no debía olvidar que ya era un alma completa, es decir, con libre albedrío, y que ante todo ella sería responsable de todo lo que hiciera y no hiciera en la tierra, porque para eso se había elegido y previsto todo lo mejor para el aprendizaje que tenía que conseguir en esta, su primera encarnación. Pero ella siempre tendría la última palabra, porque el libre albedrío es un don intocable y divino en el que nadie más puede intervenir. Cuando ya parecía que todas las almas se habían presentado, apareció la última. Nuestra joven almita nunca había visto antes y quedó deslumbrada por su inusitada belleza y resplandor. Flotaba en el aire, nimbada por un aro de luz celestial y polvo de estrellas. Su rostro era la perfección pura y emanaba alrededor de un aura de amor de alta vibración, que nuestra pequeña almita nunca antes había conocido, puesto que provenía de otra dimensión, un nivel superior al que solo pueden acceder las almas muy evolucionadas. Se quedó pues extasiada ante su presencia y tímidamente le preguntó, hola, qué hermosa eres, ¿y tú quién eres que no te había visto hasta ahora? Una increíble sonrisa iluminó su divino rostro y con su melodiosa voz le respondió, soy el alma que más te quiere, porque en tu camino hacia la evolución he aceptado una misión que nadie más quiso aceptar.
Por ello, vengo ahora a pedirte ya que me perdones. Sorprendida la almita, dijo, ¿y por qué habría de perdonarte si no me has hecho nada? Si eres tan buena y tan bella, ¿qué es lo que tendría yo tan pequeña que perdonarte a ti, tan grande y hermosa? Porque precisamente por amor hacia ti he aceptado una misión que las demás almas han rechazado, pero que será muy importante en tu camino. Yo bajaré a la tierra, aunque ya no lo necesito, pero bajaré por amor hacia ti. Y seré la persona encargada de aparecer en tu vida cuando sea el momento para hacerte sufrir, para hacerte mucho daño, pues esa será la gran prueba que vas a tener que superar. Y como cuando estés allá abajo todo se te va a olvidar, vengo a rogarte ahora tu perdón, para que nuestros espíritus queden limpios de todo karma en el futuro. Ah, ahora lo entiendo, dijo la almita, un tanto entristecida. Es así como esto funciona, ya veo. Pero como te comprendo, yo te perdono y te agradezco que me quieras tanto como para haber aceptado esa ingrata misión. Todo ha quedado pues escrito y será como debe ser, pues todo es para tu bien último y todo está hecho por amor, para que puedas llegar cuanto antes a donde yo estoy. Un abrazo de luz selló el pacto y todo ocurrió como se había previsto, porque así estaba escrito. Espero que ahora no solo puedas perdonar, sino incluso agradecer a quienes hayan pasado por tu vida y hayan dejado huellas que quizás todavía tienes pendientes de archivo en el que así lo hicieran, pues gracias a todas esas personas que se cruzaron en su camino, en su camino y en tu camino, porque esto también, pues esta última parte también es como una dedicatoria como a todas las personas, pues como que leen esta historia o escuchan esta historia, hoy, aquí y ahora, y estas líneas están llegando a ti porque así estaba escrito. Y no olvides perdonarte a ti mismo, a ti misma, porque hasta hoy quizás no habías sido consciente de que era tu ego y no tú ni otra persona quien estaba haciéndote sufrir. Conocerse a uno mismo es quizás el primer paso para dejar de sufrir y empezar a amar. Y solo cuando empiezas a amarte a ti mismo y a ti misma, más que a nada ni nadie en el mundo, serás capaz de perdonar. Esta historia me pareció muy linda y también pues la relaciono mucho con algo que leí en Senda Divina de Chivananda, cuando en los capítulos de muerte y reencarnación, que dice que cuando nosotros llegamos a la tierra perdemos ese estado de conciencia en el que en el que se habló todo esto, de quiénes serían nuestros padres, de quiénes serían nuestros hermanos, todo, porque todo está escrito en ese estado de conciencia, todo está ya dicho, pero al llegar aquí, al entrar en ese cuerpo, perdemos esa conciencia. Y por eso, pues como que todas estas herramientas del perdón y como del yoga, del karma yoga, son herramientas que pues nos dice Chivananda que nos pueden ayudar en algún momento a alcanzar ese estado de conciencia para volver a recordar todo eso que habíamos hablado en esa dimensión o en ese estado de conciencia en el que estuvimos antes de llegar acá. Y para terminar, pues hay unas frases como que se resaltan que dice, ama al prójimo como a tú mismo, dijo Jesús. Si en verdad queremos amar, tenemos que aprender a perdonar y a perdonarnos principalmente a nosotros, dijo Teresa de Calcuta. Y yo te digo a ti, perdonar es bueno para ti, sé inteligentemente egoísta, hazlo. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar, dijo Dalai Lama. Listo. Eso era como unas historias de perdón que queríamos compartir hoy, en las que pues saliéndonos también un poco como eso de las que siempre hemos escuchado de Mandela, de Gandhi, sino también como ver un poco más de la realidad que tenemos aquí pues, en nuestro país y en nuestro alrededor. Y pues esta del pacto de almas, pues me pareció una historia muy linda, que aunque pues muchos quizás ya la han escuchado, es como volver a recordar algo pues que no tenemos la conciencia para recordarlo. Y vamos a los anuncios. Listo, entonces, del 5 al 6 de septiembre tenemos profesorado de yoga básico.
El profesorado de yoga dura 21 días, en el que vas a poder vivir la experiencia pues, del yoga, vivir aquí con nosotros durante 21 días, estar pues como viviendo la práctica del día a día. Del 29 al 3 de septiembre tenemos el profesorado de yoga para empresas. Este es un profesorado que es muy recomendado para pues, los empresarios, los emprendedores que quieren llevar como toda esta sabiduría a sus empresas y negocios. Del 22 al 24 de agosto tenemos retiro de yoga y manejo de las emociones, calma, conecta y sana. Es un retiro pues muy especial porque es como llevar tanto las emociones y el yoga como a la práctica e interiorizarlo. Y tenemos también la travesía del fin de semana del 22 al 24 de agosto al Templo del Avatar. Estas son unas travesías que se están haciendo a templos y catedrales del territorio. Esta catedral es una de las que acobija el ashram, entonces es muy especial para nosotros. Y en el fin de semana del 29 al 31 de agosto tenemos retiro de herbolaria para el cuerpo y el alma. Es un retiro muy especial en el que aprenderemos sobre las plantas, cómo estas nos ayudan y también cómo pues ellas impactan nuestra vida todo el tiempo. Tenemos retiro de yoga, mindfulness y silencio. Aquí ahora un retiro también muy especial en el que se va pues como a vivir en presencia y en conciencia. Y la travesía de ese fin de semana es al Templo del Agua, es la otra catedral que acobija el agua, es una catedral muy especial. Listo, eso es como los anuncios que tenemos.